presencia. Vamos a presentar 2 libros de cuentos de 2 autores amazónicos: Destino en la sangre de Gerald Rodríguez y Distancias de José Rodríguez. Destino en la sangre va a presentar Marina Díaz y Distancias va a presentar Patrick Pareja. Para los 4 pedimos un fuerte aplauso, por favor. Ambos libros que vamos a presentar el día de hoy han sido publicados el año 2025 y por ello con ambas presentaciones vamos a cerrar las publicaciones de ese año, porque mañana vamos a tener, como habíamos dicho en noches anteriores, una noche de presentación de la segunda edición del libro Álbum de Fotografías de Silvino Santos de 1912, de la Comisión Consular de la época del Caucho. Vamos a presentar el catálogo 2025-2026 de Tierra Nueva, porque estamos de alguna manera estrenando una forma de promocionar nuestras publicaciones. Entre enero y febrero vamos a presentar todos los libros que vamos a publicar el año 2026, para así planificar mejor la comercialización, la publicidad y las ventas. Y vamos a cerrar la noche, el día de mañana, con un concierto de guitarra de Luis Salazar, que va a musicalizar poemas de poetas amazónicos, y mañana vamos a entregar un cuadernillo con la letra de los poemas, un pentagrama también, y va a haber muchos poemas musicalizados y estrenados el día de mañana. Así que les invitamos a esa noche de mañana, porque va a haber libros, música y un poco de bebida, como es el estilo de Tierra Nueva. Esta jornada con la presentación de Destino en la sangre, que es un libro escrito, que es un libro que toma hechos históricos, hechos mitológicos, y los hace de una manera, creo, magistral. Cuentos que nos trasladan a la época del Caucho, a los seres mitológicos y a los países donde los personajes de la época del Caucho han ido a parar. Pero para profundizar en este libro y para invitarles a leer y de una manera a adquirir el libro que está a la venta en precio de presentación esta noche, Marina Díaz, conocida actriz, compulsiva lectora de libros amazónicos, va a presentar este libro, y seguramente tanto ustedes como quien les habla estamos ávidos de escuchar las palabras de Marina Díaz sobre Destino en la sangre. Un aplauso para Marina Díaz, por favor. Gracias. Muy buenas noches, público honorables, invitados a esta noche para conversar finalmente, que pues trae un libro, ¿no? Ya lo dijo el señor Jaime, son cuentos. Sí, debo expresar mi agradecimiento a Tierra Nueva por invitarme a comentar sobre Destino en la sangre de Gerald Rodríguez Noriega, que está a mi derecha, escritor ya conocido, tiene varios libros editados. Entonces, en esta oportunidad, Destino en la sangre tiene 9 cuentos. De los 9 cuentos voy a tratar de rápidamente la historia de una de ellas, ¿no? O de 3. Guerra ausente, el primer cuento, tiene como personaje a un tal llamado Bautizador. Cuenta él que era un ingeniero, pero un día le cogieron y le entrenaron, ¿no? Y era tan fuerte los entrenamientos, y luego él continúa
sangre tras sangre, matanza y matanza. Pero ¿quién le había invitado? ¿Quién le captó? El Partido Comunista de Sendero Luminoso. Él ya no cree en nada, solo dispara, está en pleno bosque. La historia se ubica en la parte central, en la parte de la selva central. ¿Y a quiénes había que matar? A los ashánicas. Eran indios que tenían que aprender a conocer al presidente, al jefe máximo. Entonces la matanza es una tras otra. ¿Qué es lo que él finalmente tiene en el corazón? Solamente ardía su corazón de odio y venganza. Ardía su corazón de cólera por morir tantas veces y tener que volver al principio como los sonidos de quena y de vihuela, desde lo más alto de algún cerro o desde alguna parte de la selva incógnita, mientras que él es solo polvo de sangre, de tiempo, de tierra, de alguna estrella que solamente le pertenece a la maldad. Ha muerto tantas veces en el alma desesperada y va andando por los bosques perdido. Es la primera historia, bautizador, terrible, un personaje cruel. La siguiente, y florecerán las rosas. También lo brevísimo. Un varón, ¿ustedes han oído alguna vez el varón del caucho? ¿Así lo diferencian? Bueno, si no han oído, no hay problema. Pero así lo decían a un caballero, el varón. Este varón llega hasta Inglaterra con 3 personajes míticos. Pero tenía un pie de humano y un pie, el otro, de una cabra, algo raro. Y los maltrataban con tanta crueldad que tenían que salir al frente para que la nobleza los viera. Pero el rey de Inglaterra, encantadísimo, gozaba él de ver esas cosas tan raras, extrañas. Pero la nobleza también se reía, pero ahí nomás. Y lo más doloroso era que a punto de golpes tenían que entrar a la jaula. Hasta cuando ya no daban más estos seres y mueren. Y el que administraba el palacio y todas las actividades del día lo redactaba en un informe. Y es a través del informe que nos enteramos de qué es lo que sucede diariamente. Mueren, pero el hombre estaba preocupadísimo porque las flores, las rosas no estaban bonitas. Pero a partir de la muerte de estos 3 personajes, las flores para mi reina estarán hermosas en la próxima. Sí, y florecerán las rosas. Siguiente cuento. Las tentaciones. Mejor voy a Memoria de los ausentes. Otro cuento. Francisco de Orellana está en su recorrido admirado. Descubren el Napo, el Amazonas, hay un lío entre ellos, pero conocen a un indio muy bueno y le llevan también a Europa. Pero España. Pero llega al palacio, qué novedad. En este palacio había un bufón. Los bufones como el payaso, ¿verdad? Que hacían reír al rey y a la nobleza. Este bufón
que tenían en este palacio era enano. Pero este indio comienza también a hacer sus cosas, desnudarse, hacer, mostrarse. La nobleza sí le gustaba, pero el rey estaba sonriendo, feliz. Pero el bufón no podía ser, ¿no? Su rey estaba feliz con este indio. Bueno, no es que le llamarían indio, ¿cómo lo llamarían, no? No importa. Entonces él se pone celoso. Y para hacer reír a su rey, también se desnuda. Y tenía las piernas cortitas, deformes. ¡Qué vergüenza! Y el bufón enano empieza a trabajar el cerebro. Y finalmente desaparece este indio. Ya en el camino lo quita. Y por tal motivo tendrá pena de muerte el bufón al final. En esta historia de memoria de los ausentes. La siguiente es dos almas, dos personajes, Norman y Emilia. Norman, cruel, mataba por el Putumayo, mataba niños, trabajadores, a todos los originarios indios de esa parte del Putumayo. Los colgaba porque no traían completa la goma y toda la maldad posible. Pero Emilia, su pareja, callada, veía todo eso, cómo cogían a los niños, los mutilaban delante de los padres. Él huye, tiene sentencia, huye y finalmente llega a París con Emilia. Ella, en una entrevista, cuenta de cómo el marido había hecho tanta maldad por el Putumayo. Entonces, Emilia está muy triste porque Norman ya murió y él se queda solito, ella se queda sola a vivir en la soledad, en París, en una casa aislada, probablemente de la nobleza o de la clase pudiente o de la burguesía, pero está con mucha soledad, ella siente mucha soledad. Y una noche, de tanto estar pensando en la parte final de lo que quería, perdóname, espérate, perdóname un ratito porque quiero, página 138, perdona, sí, entonces, tanto pensar ella, triste, aparece Norman en la casa, estaba ya muerto, pero aparece, y la agarra a ella hasta matarla. Y dice el narrador, salía fuego de la boca. Muchas personas le veían galopar, hasta que un hombre que parecía conocer de dichos seres fantásticos se atrevió a decir desde una taberna entre licores y humo de cigarrillos: pobre Ronamula, se debe sentir sola en este frío París. Claro, es el trabajo del autor, del escritor, ya el que nos lo va contando, y cómo la magia se da en la escritura, cómo nuestros seres míticos han llegado a Inglaterra, llegan a España, llegan a París. No solo Gino Ceccarelli, que es pintor, lleva a nuestro mundo mítico a París. Hay un escritor también que va hasta París.
El último para no angustiarles, molestarles. Hijos del viento. En Hijos del viento se ubica por Borja, Amazonas, ya. Hay un personaje que está feliz, Pedro Torres, que está cuidando, es el administrador del rey. Las tierras del rey en Borja, Perú, han sido invadidas por estos originarios, por estos indios. Él está administrando. ¿Y qué? Se merecen un castigo. Y los queman. Un niño, hijo de uno de estos que están quemándose, está arriba de un árbol mirando. Pero el escritor, cuando inicia este cuento, nos ubica elevándose el polvo, la ceniza, terrible. Y uno puede recordar la lista de Schindler, cuando están quemando allá las personas y el humo, las cenizas. Uno inmediatamente ubica eso, ¿no? Entonces, la esposa de uno de los dirigentes que fue quemado y que es madre del niño, plantea que esto necesita venganza. No lo dice, pero sí. Le prepara a su hijo que tiene que ya tomar el mando. Y toda la estrategia planificada son descubiertas por los sacerdotes. Entonces le cogen al niño. Así que no tengo más que decir, solo pedir a Dios que vele por tu alma. Ahórquenlo. Al niño de 10 años. Muchas horas estuvo colgado en la plaza principal de Santiago de las Montañas para escarmiento de los demás rebeldes. Y cuando uno lee esta parte realmente, para escarmiento, en el siglo XX, ¿qué es lo que veíamos en las noticias o qué es lo que hemos escuchado? Para escarmiento, si tú no seguías, ¿qué hacía Sendero? Colgar también, ¿no? Colgar a los muertos. Eran amenazas, porque así tenías que obedecer. ¿Cómo en la historia, la forma de pensar, cómo ha ido avanzando y cómo esto hace poquito nomás hemos visto nosotros? Hemos oído, hemos conocido. Entonces yo realmente me he puesto a estar pensando, ya intentando aprender a pensar también, la presencia de los invasores o los conquistadores. Ellos llegaron con su Dios y su diablo, porque eran por Dios. Los originarios no eran pues cristianos, eran infieles. ¿Por qué infieles? Pero los conquistadores, invasores, no sé cuál de las dos palabras es la correcta, trajeron a su Dios y su diablo. El originario, el indio, el hombre, ser amazónico, ¿qué tenía? Tenía el bosque. El bosque tiene espíritus, energía. Ellos creían o siguen creyendo el mundo debajo del agua, debajo del río, el mundo en la tierra, el mundo más arriba. Entonces yo me pongo a estar pensando y tratando, haciendo el esfuerzo. Caray. Y me pregunto, ¿y qué será
Amazonía con historias de sangre, evangelización, indiferencia, explotación, humillación, soberbia, ignorancia, crueldad. Pero, ¿qué es cultura? Si ambos, los que llegaron con su Dios y su diablo, porque si los originarios pensaban de un modo, hacían como ellos creían, para el invasor era el diablo que estaba presente. Entonces aquí yo me pregunto realmente, pero de pronto no es mi ámbito, es más para los antropólogos, no para una como yo que está tratando de aprender a pensar. Yo tengo un concepto antiquísimo de cultura. Es todo aquello cuando crea el hombre frente a la naturaleza. Y los originarios de la Amazonía tienen un mundo de conocimientos. Evidentemente que la tecnología, la ciencia y la tecnología han avanzado tanto, y allá ustedes ya pues hacen esa tarea de buscar en internet qué es cultura, ¿no? Porque yo sé, está antiquísima. Y entonces quiero hasta acá llegar, pero dejar una pregunta al autor, cuando crea pertinente lo responderá. Si bien es cierto, está la ficción, pero ¿cuánto tiempo le costó, le demoró para investigar? Porque ha partido también de una investigación. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias a Marina Díaz por esta presentación tan enterada de Destino en la Sangre. Escuchando a Marina, yo he recordado también, creo que es el cuento Dos Almas. Y en Editorial Tierra Nueva siempre estamos interrogándonos por qué no lee la gente como quisiéramos que lean. Y este cuento creo que tiene 11 páginas y no se lleva más de 10 minutos en leer el cuento. Y desde la primera línea, cuando habla de Norman, que es un personaje de la época del caucho, y Emilia, que es su esposa y que están en París, y se siente que es como un ajuste de cuenta del autor, ¿no? Que es un loretano, que es un amazónico, que conoce la época del caucho, y como que, no diré que le maltrata, sino que le pone en su real dimensión a un tipo como Norman de la historia. Y decía esto porque no lleva más de 10 minutos leer este cuento Dos Almas, 11 páginas en el libro Destino en la Sangre, y que todos los cuentos son de este estilo de Gerald Rodríguez. No voy a abundar más en esos detalles para que no solo pretendan leer Dos Almas, sino los demás cuentos, uno de ellos que lleva el título del libro Destino en la Sangre. Y vamos a escuchar al autor de este maravilloso libro de cuentos. Y Gerald Rodríguez es, de alguna manera, el autor que más libros ha publicado en Tierra Nueva, que ha sido su única casa editora hasta el momento. No sabemos qué va a ser el 2026, pero vamos a presentar también otro libro, una novela de él. Y Gerald ha recorrido por varios géneros literarios, desde la poesía, el cuento, la novela, el ensayo, y en todos esos géneros lo ha hecho, creo, con maestría, como que también es maestro. Así que vamos a escuchar al autor Gerald Rodríguez hablando de este libro de cuentos. Un aplauso para él. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los presentes, gracias por haberse dado su espacio, su tiempo y acompañarnos un momento, ¿no?, en este diálogo y en la presentación de este libro de cuentos que se llama Destino en la Sangre. También no quiero dejar de agradecer a la casa editora Tierra Nueva, que siempre ha hecho posible que estos proyectos vean la luz, ya que en estos tiempos donde es muy difícil apostar por un libro, aún así Tierra Nueva se la juega, y se la juega bastante, ¿no?
y eso creo que hace mucho también que el escritor se esmere para mejorar también en lo que vaya a presentar. Entonces, hablando del libro Destino a la Sangre, bueno, quizás para un poco más de cortesía responder a la pregunta de Marinita, un libro puede tomarse según cómo cada escritor lo vea. Hay libros que me han tomado quizás escribir un año, como hay libros que me han tomado escribir 5 años, como que es un libro El País de los Errantes, la novela más ambiciosa que he escrito y la que más me ha costado escribirla, buscarla, investigarla, viajarla y poder concluir, ¿no?, finalmente esa novela. Destino a la Sangre no es un libro menor porque trata de diferentes momentos de la historia de la Amazonía. Me tomó mucho tiempo. En sí todo partió cuando fui a Puerto Copa. A mí me llamaba mucho la atención ese pueblo Ashánica, Satipo, por lo que pasó en el 84. Sendero Luminoso entró y masacró a ese pueblo inocente, tan solo porque no quisieron juntarse, ¿no?, a sus ejércitos. Entonces yo seguí esos pasos, seguí esa ruta, seguí casi toda la ruta desde Puerto Copa a Lima para averiguar qué es lo que ha pasado. Y estando ahí me apareció justamente el primer cuento de Bautizador, y Bautizador es gracias a un amigo, seminarista de Puerto Copa, que me había contado justamente una historia, que entre esos senderillos que habían estado en Puerto Copa le habían dicho a un sacerdote que hice la bandera, y el sacerdote se negó a izar la bandera de Sendero Luminoso en ese pueblo. Pudieron haberlo matado, y ahí como que le echaron la chapa, ¿no?, de bautizador a este sacerdote, y algo de eso. Entonces creo que en esa ruta es donde aparece este libro, ¿no? En esta ruta es lo que aparece este libro, donde quise de una manera tocar un poco la memoria. La memoria para mí es un elemento no solamente antropológico, de ciencias sociales, ¿no?, sino que lo hice muy mío en la literatura, porque creo que es muy importante que la memoria tiene que estar muy vigente en la literatura. Este no es un tema nuevo, ¿no? Eso ya lo trabajaron por los griegos, los romanos, todas las culturas antiguas lo han trabajado a esto, ¿no? Mario Vargas Llosa también trabajó mucho el tema de la memoria. Entonces, simplemente quise involucrar este tema de la memoria en el tema amazónico, ya que hay mucha información sobre la Amazonía de la cual se desconoce. Alguna vez escuché a un amigo en Lima decirle que en la Amazonía no existieron hombres rebeldes, ¿no?, como un Tupac, pero data que existieron más de 200 hombres rebeldes en toda la historia de la colonia. Están datados en los libros de las crónicas, y eso no es tanto cierto, ¿no? Mucha gente a veces peca de ignorante cuando dice cosas que no son ciertas. Entonces creo que ahí sí la memoria debe funcionar, y la literatura cumple un papel muy importante en eso, de informar a la gente, de educar. Aunque mi intención no es didáctica cuando escribo un cuento, no estoy pensando en los lectores, estoy pensando en lo que a mí me gusta y lo que a mí me hace sentir bien. Entonces busco eso, como mi trabajo artístico es netamente enfocarme en el arte, de contar historias, busco hacerlo bien, y eso implica investigar. A mí sí cada libro me cuesta investigar, viajar, invertir en libros, comprar, acabar cigarrillos y tomar muchas tazas de café. Todo es una inversión, ¿no?, de tiempo. Dejo de hacer muchas cosas para dedicar esto, y todos los días, así estoy trabajando en 2 o 3 partes, todos los días yo tengo que leer algo, tengo que escribir algo. Es algo que me mantiene vivo. ¿Por qué? Porque tengo ahí todavía 23 libros de tomos que publicó el Z sobre crónicas amazónicas que yo acabo de leer, y que cada día voy descubriendo cosas nuevas sobre la Amazonía. Entonces creo que el trabajo, en mi caso como escritor, es tratar de rescatar las memorias, la memoria amazónica, y poder involucrar quizás lo que yo crea conveniente en la literatura. Entonces, digamos, el cuento histórico no es un elemento, no es un subgénero tan desarrollado. Quizás es por eso que me atreví a hacerlo, ya que involucrar historias cortas con la historia, el cuento con pequeñas historias que datan del pasado,
es un trabajo muy, digamos, pudiera ser una novela, ¿no? Digamos, un poco ahorrativo, ¿no? Pero en sí también se invierte mucho tiempo. Entonces, entre los 9 cuentos que escribí, hay cuentos que hablan de la época del caucho, como en el caso de Norma, época de sendero con los pueblos ayánicas. El cuento que más me ha costado es justamente El destino en la sangre, que es un cuento que habla cuando fueron expulsados los jesuitas de acá de Loreto, ¿no? Y en ese cuento hay algo especial, porque cuando leí por primera vez el diario del padre Uriarte, a mí me llamó, es un diario muy hermoso en el sentido como está escrito, pero muy triste por la forma como lo cuenta este cura que va a viajar hasta Roma, hasta Italia, hasta Rávena, para que sea condenado por una supuesta traición al rey. Estos curas fueron trasladados como si fueran bestias, como si fueran animales. Creo que en ninguna condición humana se le puede tratar a una persona. Entonces, cuando leí este diario, y terminé quizás un poco lamentando entre lágrimas por lo que, digamos, padecía el dolor de Uriarte, él cuenta en un episodio de su diario que cada sacerdote llevaba a un indígena, y vio al padre Dublere, el padre que justamente fundó el conversorio Santa Clara de Santa Clara de Nanay. Había una india, dice él, que como el padre no podía hablar, tenía problemas, ella le rezaba en latín y a veces en griego, decía. Eso a mí me llamó poderosamente la atención, porque ahora es una niña de 12 años que ya aprendía a hablar latín. Y muchas veces se ha visto a los indios como si fueran seres ignorantes. Entonces, eso a mí me llamó la atención para escribir un relato sobre esto, sobre estos cuentos. Y así cada historia ha tenido, pues, ¿no?, un porqué, una razón de ser. Entre los 9 cuentos que me ha tocado escribir, pues, 2 años y medio, aproximadamente, hasta su publicación, casi 3 años de la corrección y todo eso. Y de antemano también agradezco a Paco Bardales, que me ha ayudado bastante, ¿no? En esta corrección. Paco es un hombre muy inteligente, cineasta, escritor, periodista, todo lo que hace lo hace bien. Me ayudó mucho para definir muchas cosas, ¿no? Creo que con él hemos compartido esta locura de ver a la luz este libro, y realmente, aún así, ¿no?, cuando el escritor pueda estar muy formado, siempre hay cosas que no podemos ver, que otra gente sí lo puede ver. Entonces, para terminar, yo quiero invitar a todos a explorar este libro. Es un libro de cuentos, narrativas, cuentos históricos de la memoria amazónica, donde vamos a ver la conexión mítica, histórica, narrativa y más que todo colonial, que también fue un poco la idea de esto. No tengo nada contra los europeos, simplemente que el pasado esté escrito y eso nadie lo va a poder borrar. Gracias. Muchas gracias a Gerald Rodríguez, autor de Destino en la Sangre. Y ahora vamos a presentar un libro también que es de cuentos de José Rodríguez, Distancias, que con un estilo que creo que es uno de los mejores de la literatura amazónica contemporánea, traslada vivencias actuales, personajes actuales, y elabora un cuento a través de una vivencia y a través de datos que están en la cotidianidad amazónica y en la actualidad amazónica. Uno leyendo los cuentos de José Rodríguez, si es amazónico, puede identificar a personajes regionales, pero que tienen características universales. No voy a ahondar más en los detalles del libro de cuentos de José Rodríguez, porque quien va a hablar seguramente con conocimiento, con maestría y con acuciosidad sobre este libro es también un colega de Pepe. Colega no solamente porque son docentes, sino porque son escritores y tendrán otras coincidencias más en la vida. Pero pido un aplauso para el presentador del libro Distancias, Patrick Parejas. Bueno, no, ya quiere salir ya
Buenas noches con todos. Gracias por venir a acompañar acá a mis amigos, a Gerald, a José a la presentación de sus libros y a Tierra Nueva por hacer estos eventos que siempre ayudan a la cultura de nuestra ciudad. Y esta es la segunda vez que estoy presentando un libro de José. Y es curioso porque José solo tiene 2 libros publicados hasta ahora. Y eso para mí es un honor porque a lo largo del tiempo que hemos forjado nuestra amistad, he logrado ver ese avance, ese proceso que él tiene con el pensamiento sobre la literatura, porque es un gran lector también y un gran conversador. Y quizás lo que hay que decir es que hay 10 años de diferencia entre su primer libro y entre este que es Distancias. Raymond Carver, el autor de Catedral y de qué hablamos cuando hablamos de amor y otros libros más de cuentos, decía sobre la literatura: es posible en un poema o en un cuento escribir sobre cosas y objetos comunes utilizando un lenguaje común pero preciso y dotar a esas cosas de un poder inmenso, incluso sorprendente. O sea, nos está hablando lo que Jaime ya mencionó previamente, que es la cotidianidad, lo que es algo que puede estar al alcance nuestro. Y José utiliza este elemento que él desarrolla muy bien, pero también utiliza el lenguaje tan simple y tan común y tan sencillo que tanta falta le hace a muchos escritores de nuestra Amazonía. Y eso quizá es bueno tomar en cuenta porque al momento de leer este libro, y el anterior también, uno se da cuenta que el lenguaje sencillo parece que fuera fácil de trabajar, pero no lo es. Porque generalmente los escritores terminan adjetivando sus frases, estirando sus frases, parafraseando demasiado sus textos y no se van al meollo del asunto, al punto, ¿no? Cortázar, que también era muy bueno escribiendo cuentos breves, utilizaba un elemento que él decía que era importante para minimizar el asunto, ¿no? Que era hacer que el cuento funcione como un knockout, o sea, un golpe directo. Y esto ya lo dije antes y lo sigo diciendo, ¿no? La evolución de la literatura, la evolución del lenguaje ha hecho que no se pierda la belleza estilística sin dejar de utilizar lo cotidiano, lo común. Y eso es lo que utiliza José mucho en este libro, y eso es lo que quiero rescatar de arranque porque me parece fundamental para aquel que se va a acercar a estos cuentos. Porque uno va y puede sentarse un par de horas y leer tranquilamente el libro sin levantarse. Y si va a levantarse, va a seguir continuando con esa lectura porque son cuentos además cortos. Son 10 cuentos que están ambientados justamente en nuestra Amazonía, en la ciudad, en Belén, su querido Fernando Lores, en Tarijacu. Hay una relación entre la naturaleza y nuestra sociedad, en el hombre de campo, el hombre de la ciudad, la gente, los adolescentes, e incluso personajes, aquellos que seguramente muchos recuerdan y que lo tienen muy presente en determinados momentos. Son 10 cuentos en el que José sale muy bien airoso, aunque ya habla con él de otras cosas muy personales que no voy a decir aquí, pero quiero quizás detallar algunas cosas de cada uno de ellos, ¿no? Si es que me da el tiempo. Por ejemplo, Distancias, ya que es el título del cuento que da justo título al libro, que es una obsesión de Leo, que es el protagonista, por la aeronáutica. Y además José utiliza unos datos históricos en este cuento y en otros para retratar este texto y darnos cuenta que hay una veracidad, hay una investigación también de por medio, y es creíble, y esa credibilidad precisamente tiene que ver con lo que llamamos nosotros la ficción, ¿no? Porque la ficción y la credibilidad van de la mano. Necesitamos de dar credibilidad para que el lector se crea que esta realidad, que tal vez no es real, termina siendo un cuento que tú puedes saber que es cierto. Y justo por aquí señalé
Un dato que me parece interesante, que habría que conocer y que yo aprendí a partir de la lectura. ¿Sabes que el primer aeropuerto que tuvimos se lo debemos a Estados Unidos, Baco? Fue a cambio de caucho, pero también de algodón. Lo construyeron en 1942 y lo llamaron Teniente Bergerie por un combatiente de la Pedrera. Fue el aeropuerto principal hasta la década del 70, cuando mudó de lugar y nombre por un tipo que hizo más como senador por Loreto que como aviador. Y ahí va detallando hasta que llegamos al aeropuerto actual. Entonces, el que está narrando esto justamente es Leo, porque él empieza a obsesionarse demasiado con la cuestión aérea, con los aviones, y no voy a decir cuál es el final, por supuesto, no me parece correcto, pero sí tiene que ver precisamente con el hecho de que mucha gente, por la obsesión, termina siendo una locura. En el cuento número 2, y a este punto también es importante resaltar, que es Huaquicitos o El Último Canto. Creo que al decir Huaquicitos ya muchos en su cabeza han creado la idea de que estamos hablando de un cantante muy conocido y que ya no está más con nosotros, ¿no? Y justamente que pertenece a un grupo musical que también es muy conocido ya a nivel nacional. Y precisamente en este cuento José utiliza dos narradores. Uno desde la voz propia de David Núñez, que ya no está con nosotros, que paz descanse, y otro desde el hijo del dueño de la orquesta, ¿no? Pero ¿por qué José toma estos elementos? ¿Por qué utiliza estos narradores? Justamente quiere mostrarnos lo que David Núñez atravesó en ese momento duro en la pandemia, ¿no? Cuando ya él terminó falleciendo, ¿no? Y además el narrador, en este caso el hijo del grupo musical, termina contándonos todo el proceso o la vida de David desde sus inicios en las orquestas que había en la ciudad. O sea, la música está muy presente en este cuento. Y es un cuento bastante interesante porque tú quizás no conocías mucho lo que atraviesan los artistas, ¿no? Y justamente ser músico en este país es un acto de resistencia, así como cualquier otro tipo de arte. Y para que vean que les digo que es un poco, volviendo un poco al lenguaje, acá quiero leer un pequeño fragmento nada más de lo que él retrata desde la voz de David Núñez. Ahora que ha llegado la peste me obligan a estar en casa. ¿De qué creen que voy a vivir estos quijunas? Y todavía me encaran porque no guardé pan para mayo, si supieran. Pero acá estamos dando la pelea. Con mi electrorritmo voy a capear esta época de vacas muy flacas. Y yo recuerdo este momento porque justamente era un momento en que no había trabajo para los músicos, ¿no? Y muchos tuvieron que mudarse a la virtualidad. Al final, obviamente creo que ya entienden, y esto sí ya no podría ocultarlo, saben cuál es el final, pero es importante resaltar que ya se empieza en la narrativa, hace poco nomás, a utilizar este momento tan difícil que hemos vivido nosotros, que es la pandemia. Y esa misma estructura, sino la misma historia en cuanto a la pandemia, lo utilizan más adelante, ya les diré en cuánto. Y ahí tienes tu hijo otra vez. Hay una relación amorosa de traición, locura también, dolor, pérdida. Y vuelve José a tratar este tema que nosotros, hasta yo mismo me gusta tratar, que es la locura. Estamos en un momento, si se dan cuenta, que nuestra realidad social ha creado mucha gente con mucha indigencia, y la ciudad misma es un lugar donde tú puedes andar y en todos lados hay indigentes, hay orates, ¿no? Por así decirlo de una forma muy bonita. Pero yo quiero ya saltar más adelante, si no me va a tomar mucho. Quiero ir también a la ironía. José utiliza la ironía para contar el cuento Catirina, Francisco y el alcalde, ¿no? Porque ahí, ya situada en su natal Tanchiyacu, ustedes pueden ver que José utiliza una jugada literaria para burlarse de las elecciones de la alcaldía de ese distrito. Y justamente tiene que ver con esto de que la noche de las elecciones siempre nos damos porque hay un ganador y la gente empieza a celebrar, y lo he visto yo en varias ocasiones, y en esa celebración pues a veces falsa, ¿no?
Y creo yo, cuando yo leí este cuento, recordé ya las elecciones hasta nacionales presidenciales que pasaron, y cuando todos estaban celebrando el triunfo del fujimorismo, y después a los pocos minutos ya no era una celebración, ¿verdad? Todos me reí, ¿no? Porque yo me río incluso del fujimorismo. Bueno, y luego, pasando a otro cuento, Castor y Pollux. José utiliza mucho elementos no solo de lo cotidiano, sino también elementos universales como son los mitos griegos. Y Castor y Pollux hacen una referencia a este tipo de mitología, a esta mitología griega en la que el padre de ambos es algo impreciso, porque uno es Zeus y el otro es Tíndaro, el rey de Esparta. Eso es en la mitología griega, pero José lo actualiza, lo pone en nuestro sitio, en lo contemporáneo, ¿no? Y retrata una historia de amor, pero al mismo tiempo utilizando aquellos nombres en el que uno entiende que él está jugando entre aquella realidad del mito y nuestra realidad. Y, por supuesto, uno tiene fuerza bruta y el otro no. Pero al mismo tiempo, en este cuento, él trata el tema de ¿cómo le diría? La homosexualidad, pero lo otro, el término que utilizan para decir que odias a los homosexuales, ¿cuál sería? O la homofobia. Creo que es un tema también muy presente, porque la homofobia ahora más que nunca se nota mucho más. En nuestra ciudad, en nuestra sociedad amazónica, que a veces es muy dura con la homosexualidad, hasta ciertamente cocufata por momentos. José justamente quiere mostrar cómo es el comportamiento de una familia cuando alguien notoriamente desde niño es homosexual, y juega entre el mito y justamente este problema, ¿no?, social. Como les digo, no les voy a contar mucho porque prefiero que compren el libro y lo lean, pero vayan ahí están los libros, felizmente. Y hay un cuento que se llama Tú, Claudio, que me recuerda a Yo, Claudio. Creo que es un libro, ¿no? Y es una serie de televisión también sobre la historia de Claudio, ¿no?, el emperador romano. Pero aquí José juega con una doble personalidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en este cuento, porque hay un juego de palabras y puntos de vista en el que te parece que es alguien, pero no lo es, y al final termina siendo el que menos piensas, pero no lo voy a decir aquí. Luego, justamente ya volviendo al tema de la pandemia, está Cuba y Doctor, y podemos identificar a un personaje que es muy conocido en la ciudad, que es el doctor, él dedica también el cuento al doctor Edwin Villacorta Vigo, y aquí hay un dolor por una pérdida. Ustedes saben que mucha gente ha perdido familiares en ese momento, y acá podemos encontrar todo lo que el doctor atraviesa porque ya era muy mayor de edad, y el cuento nos lleva hacia un destino que quizá no esperaba, ni yo ni siquiera lo esperaba, porque yo pensé que era algo que debía dolerme, pero terminé como que a José siempre le gusta jugar con este tipo de finales. Y luego te traje Rosas Emilia. Yo creo que aquí el hombre, en esta historia de amor, de frustración, de traición, en el que un hombre que se llama Homero se enamora perdidamente de alguien que tiene ganas de progresar igual que él, pero él muy convenientemente es un ebanista nada más. Creo yo que es uno de los hombres más raros que hubiera en el planeta, ¿no? Al igual que Florentino Ariza en El amor en los tiempos de cólera, que termina esperando más de 50 años a Fermín Araza, ¿no? Aquí Homero termina decepcionado, pero él espera pacientemente, digo yo, hasta que esa mujer de la que está enamorada vuelva a estar sola. Y también es importante entender que se retrata una sociedad muy machista, ¿no?, en donde creemos que el hombre, justamente que tiene una profesión, es alguien muy importante o alguien que tiene un carácter de fiar, y no lo es. Y voy a por el final.
Y aquí ya José vuelve a, digo yo, a las andanzas en cuanto al pensamiento juvenil, porque este cuento, que es Eras una vez más en Belén, tiene que ver justamente de la mentalidad de un muchacho que empieza a hacer unas travesuras y una necesidad de robar pañales, ¿no? ¿Qué pasa con él? Si le capturan o no le capturan, si le pasa algo por robar estas cosas por una necesidad, eso ya usted lo va a ver. Y por último, el renacido del Samiria, que también ya acá José utiliza una técnica que es justamente de las dos voces, pero muy bien marcadas, que se ha dedicado justamente acá a Gerald Rodríguez, porque creo que él también, acá contar algo, Gerald utiliza la memoria, la historia para utilizar el cuento, José utiliza lo cotidiano, lo que es más propio, más nuestro, o sea, lo más cercano. Aquí podemos ver una relación muy cercana con la naturaleza y algo que se cuenta mucho en la zona rural, ¿no? Cuando alguien desaparece. Siempre muchos hombres abusan de la mitología para desaparecer y resulta que no estaban muriendo o estaban muertos, sino estaban de parranda, como se dice, ¿no? Y acá este hombre puede ser alguien que no le importa nada, es machista, descuidó a su familia, y cuando le pasa algo, la familia va a recibir un dinero. Y justamente, al final, acá sí le voy a spoilear un poquito, porque me gustó el final que dice, el único que ganó con todo esto fue Roger. Yo supongo que se refiere a Roger Unruh, que escribió El Venado Sagrado. Pues él escribió su relato del venado, de la anaconda, justo la anaconda del Samiria, y nunca me dio los créditos. Ahora espero que tú, que ya eres todo un escritor, des a conocer mis historias, hasta donde después de 40 días volví a casa feliz para la infelicidad de los míos. Ahí está la frase, volví a casa feliz para la infelicidad de los míos. Qué terrible. Así es un poco los cuentos de José. Yo espero que lean, y yo quiero felicitar a él porque ha hecho un trabajo muy minucioso quiero recalcar, de lenguaje. Yo abogo por un lenguaje muy claro, muy preciso. En mis inicios era terrible, pero creo yo que el lenguaje claro ayuda a que el lector se acerque mucho más a un texto. Y no solo un lector como nosotros, sino un lector adolescente, un lector de un colegio. Entonces, a leer a José Rodríguez y a Gerald también. Gracias. Muchas gracias a Patrick Pareja Flores por la presentación de este libro. Como les dije cuando iba a darle el uso de la palabra, lo voy a hacer con maestría, tal como lo ha indicado. José Rodríguez ha escrito 2 libros hasta el momento, ha publicado 2 libros, en verdad. Entre Juegos y Fugas, que también es un libro de cuentos, y Distancias, que es el libro que estamos presentando, que ha sido publicado en abril del 2025, si la memoria no me falla. Y contrariamente a otro libro de cuentos, este comienza con el cuento que da título al libro, que ya ha comentado Patrick, pero luego uno se encuentra con este título, Huauquicitos, o El Último Canto, creo que es el título, que para seguir con esta recomendación son 9 páginas nada más, que se lee en menos de 7 minutos, si lo hagamos cronométricamente, pero que se refiere, como lo ha dicho Patrick, a un cantante que después de su muerte adquirió aún más fama, y leyendo este cuento uno, desde la fantasía o desde la realidad, se entera que cuando nació David Núñez, su padre, al enterarse que quería dedicarse a la música, le trató de convencer que no se dedique a esto. Y luego va corriendo por la vida de David Núñez, que es un exalumno del Colegio Nacional de Iquitos, donde enseña Pepe Rodríguez, y termina con algo así como que David va a cantar, está cantando en el cielo. Y todos los cuentos uno puede identificar, si es que se toma la molestia de ver la urbanidad de Iquitos, a un médico, a un escritor, a un cantante, a
datos históricos como lo del aeropuerto, pero todos estos cuentos creo que Pepe Rodríguez los hace con maestría, con una estructura cuentística muy pocas veces vista en los escritores amazónicos. Y por eso, por esas consideraciones, y porque seguramente Pepe ya está terminando su tercer libro, que es una saga también de Pepe, porque el primer libro, Entre Juegos y Fugas, tiene la portada de una motocicleta, ¿no, Pepe? Esta tiene la portada de una aeronave, y el próximo libro seguramente va a tener la portada de alguna embarcación fluvial. Con todo esto, esperemos que sea con tierra nueva y que no, como en el fútbol, le jalen a otro equipo. Pero digo esto porque tenemos al frente a Gerald Rodríguez, a Pepe Rodríguez, que son, creo, entre otros, unos integrantes de ex alumnos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de Educación, que han dedicado gran parte de su tiempo a leer, a comprar libros y a escribir y a publicar. Un proceso que es difícil de lograr en esta sociedad donde uno se encuentra apabullado por el día a día. Así, con todo ello, quiero pedir un fuerte aplauso, merecidísimo aplauso para Pepe Rodríguez. Muchísimas gracias, Jaime. Buenas noches a todos. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, también agradecer la presencia de mi esposa y de mi hijo, José Basta, te quiero mucho. Y es lo mismo de la mesa, ¿no? Bueno, la profesora Marina Díaz, que en los últimos años más que nunca ha venido promoviendo la lectura, no solamente con su círculo de estudios, sino también va a colegios de la ciudad, de zona rural. Es una batalladora que junto con Ondina, Sheila Ondina, están en esa casi una actividad que de verdad es muy llamativa para nosotros, que de alguna manera nos estamos quedando un poco, ¿no? Y eso, por ejemplo, esa labor de Marina es muy importante. Gran lectora además, ¿no? Agradecer también, bueno, la presencia de Gerald, que es el otro autor, que casi somos de la misma generación de la universidad, y sinceramente creo yo que somos, no sé si 2 o 3 que hemos sobrevivido a los que éramos un montón, que íbamos a ser escritores, y bueno, acá estamos todavía, a punta de reñidas, muchas veces porque gastamos mucho en libros. Y también agradecer la participación del presentador, que es el presentador oficial, la Patrick Pareja, y un poco para salir de lo que él me había contado, ¿no? Muy pronto Patrick va a estar anunciando una actividad muy importante, que lo tiene ahí, como siete llaves, y espero que le vaya muy bien. Bueno, agradeciendo a la mesa, yo quisiera partir del último cuento que habla Patrick. Para mí un escritor es un parásito, porque está viendo qué cosa va a captar. O sea, ustedes pueden estar hablando y Patrick dice, oye, este suelta la patada, ¿no? Así que lo voy a contar. Y por eso a veces mi esposa me dice, José, tengo una historia para ti, me dice. Ella o muchos piensan, tengo también amigos, José, tengo una historia para ti. No se trata de que todas las historias vas a poder contar, sino tiene que haber un motivo para eso, lo que has escuchado, lo que has visto. Mira, este es un cuento. Entonces, en la última historia, el personaje, esto es verídico, se perdió en el Samiria. La familia iba a recibir un buen dinero porque él era guía de unos europeos. Los europeos, como se esperan en Europa, le dijeron a la familia que le van a dar un buen billete. Faltando pocos días para que se ejecute el pago, aparece el perdido y la familia le obligó a muerte. Por eso decía él, ¿no? En vez de que sea alguien de la familia, terminó detestándolo, porque él no ponía lo que tenía que poner para la casa. Y obviamente el cuento ya pues le agrega la parte de ficción que uno ya termina agregando, ¿no? Porque eso es normal.
Es más, yo sinceramente no sé qué parte es verdad y qué parte no, porque en un momento las dos cosas se mezclan con muchas historias que me han contado. Uno de los cuentos que también ha comentado Patrick, la señora, miren, es de película, sinceramente. La señora le dice, bueno, la pareja después se separa, tienen un hijo. La mujer tiene una nueva pareja que vive en Lima y se va a vivir a Lima con todo el hijo, porque obviamente la mamá es la que tiene mayor, digamos, que tiene que tener al hijo con ella, la patria potestad. Y el papá le dice, mira, ¿y qué tal si mejor si te acomodas primero y luego le llevas al hijo? Entonces la mujer va sola, se toma fotos, se divierte, pasea, vuelve a Iquitos para llevar a su hijo ya, y el hombre ya le había denunciado por abandono. ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces, ¿cómo no vas a hacer un cuento de eso? De eso que pareciera que no es ficción, pero lo es. O lo mismo que me contó un amigo en un desfile, cuando vimos a un chico que tenía problemas mentales, y ahí él contó una historia bien simpática. Había un chico que estudiaba en el centro de la ciudad, que quería ser piloto, pero en un momento él se vuelve loquito. Y la familia le permitía 3 veces por semana ir al aeropuerto, caminando, a ver los aviones, y luego volvía. Entonces, esa historia yo digo, pucha, ¿no? Entonces, para que no solamente esté suelta, yo comienzo a incluir ahí un poco la historia de la aeronáutica. Ahí va a aparecer Bose. Yo dije, ¿por qué va a entrar Cornejo Portugal, ¿no? Que también era piloto? ¿Para qué no voy a incluir a Cornejo Portugal? Entonces, desechamos a Cornejo Portugal. Hay otro piloto que tiene otra calle acá que no me acuerdo el nombre en esta. Tampoco lo dije, ¿para qué va a entrar? Porque esta no es una historia del avión de Iquitos. Simplemente estoy utilizando. Pero luego me entero que Cornejo Portugal fue una especie de rockstar, un piloto y se enamoró Emilia Barcia Bonifati. Entonces, ¿cómo rayos no va a ser una historia atractiva? Que por un lado, un piloto famoso de la época, pues, no voy a explicar ahorita cuál es su mérito, sino un piloto que era muy famoso y una personalidad como era Emilia, ¿no? Entonces, eso no puede perderse. Entonces tengo que incluirle también. Ustedes saben que Abelardo Quiñones se tiró como un kamikaze con su avión, ¿no? En la guerra con Ecuador. Y su avión tenía 2 chapas, Torito y Pantera Negra. Yo pues le digo, si yo le pongo Torito, ¿qué miedo va a dar un avión que le digan Torito? Pues no, Pantera Negra que vaya. Porque el más conocido es Torito, ¿no? O sea, así le llamaban. Entonces, un amigo que también le gusta la historia me dijo, oye, pero tienes que ponerle Torito, pero como ficción a mí no me convence mucho. Le digo, ¿cómo vas a poner un Torito pues, a tu avión? Le digo, entonces, que vaya como Pantera Negra, que también era una forma que le llamaban. Entonces yo investigué un poco para mis cuentos, y en el caso de David Núñez, ¿por qué tomo yo la historia de David Núñez? Por la sencilla razón que nosotros ingresamos casi juntos al regional. La diferencia es que él murió, yo tuve la ventaja de salir vivo y estar esa noche acá, ¿no? Entonces a mí me dolió mucho eso, ¿no? Y por eso yo un poco que retrato. Investigué, llegué que era algo del CNI, investigué sus novios, tengo ahí sus calificaciones, lo que estudié en otros lados, me comuniqué con la hija, ella me dijo que no quería hablar de ese tema, así es que no pude tener información de primera mano de la hija. Bueno, yo dije, voy a respetar, ¿no? Y para hacer ese cuento, investigué mucho sobre la música, y me doy cuenta acá que yo no incluí el dato de los Royals, porque acá nombro varios grupos, los Ceros, los Sonatas, ¿no? Que son de la época del 70. Y cuando hace poco le hicieron un reportaje a Isla, ¿no? Que era el vocalista, no sé si acá deben saber, el señor Isla era vocalista, Jaime Isla era vocalista de los Royals, ¿no? Y nos poníamos a debatir si Ranil, ¿por qué le ponen Ranil, no? Es una historia que también yo investigué. Ahora, hay cosas que uno no va a poner en un libro, obviamente, ¿no? Obviamente no va a poner porque se las tiene que guardar. Y en un momento yo tuve miedo de decir lo siguiente, que está en el libro, cuando dicen que el primer tema que gana de FICA, que era de Pepe Peña, La Ribereña, había
un fuerte comentario que el tema era de Raúl Vázquez, por ejemplo, ¿no? No está Vico acá. Y yo le pregunté a Vico, quiero que tú me digas, ¿se pudo haber dado que Raúl Vázquez haya sido el compositor y no haya sido Mayoyo, ¿no? Pero Mayoyo le decía, ¿no? Si no es Mayoyo, y yo iba a decir que era un plagio, y a veces uno también tiene cierto temor, entonces yo le arreglo ahí y le digo, bueno, Vico dice que no pudo haber sido posible esta información, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto y también, Gerald? Cuando hacemos un cuento, no solamente que vamos a narrar, ya está, tenemos que investigar para poder darle credibilidad a lo que estamos contando. Y por eso cuando a veces dicen, por ejemplo, en este libro José dice lo siguiente, eso no es verdad, esa es la parte de ficción. O sea, ¿qué parte puede ser verdad y qué parte puede ser ficción? Por ejemplo, cuando comienza la narración de Guauquicitos, no sé, ustedes, acá está Lucho Salazar, yo creo que Guauquicitos, si bien lo hizo famoso David, hay una canción que se llama Algo del Provinciano de Reategui, ¿no? Los motivos del provinciano. Es más como hablado y él comienza diciendo, Guauquicitos. En esa canción, cuando yo investigaba, dice, Guauquicitos, ¿no? Ahora, no sé si David puede haber tomado de ahí. Oye, pero esta frase inicial puede ser bacán, ¿no? Para dar el inicio a mis conciertos. Entonces ahí encontré en el tema de Reategui que se llama Los motivos del provinciano. Y decía que, por ejemplo, ese cuento se inicia así. Lo llamaron David, vencedor de gigantes, leones y osos, dijo su padre. Obviamente es de la Biblia, ¿no? Los que han leído la Biblia saben que está hablando del rey David. Lo llamaron David, vencedor de gigantes, leones y osos. Entonces juega un poco, eso llama intertextualidad, ¿no? Jugar elementos de la Biblia, de Castor y Polus, mitología griega. ¿Por qué? Porque quería hablar de la homosexualidad, porque uno de ellos es homosexual, en algunos libros no, uno era boxeador. Entonces, ¿cómo vas conectando lo de afuera con lo local? Lo que pasa en Tamichoco también es una historia en verdad que yo tomé de Brasil, de la fiesta del Bombumbano, algo así que se llama, me acuerdo en este momento, donde ahí aparece la mitología de Catirina. Catirina, en la mitología, es una señora que tenía ganas de comer lengua de res, y el marido, por dar ese gusto a su mujer que estaba embarazada, va y mata al toro. Y cuando le pillan al esclavo, el patrón le dice que hay que matarlo, ¿no? Y cuando ya le iban a matar, aparece el toro blanco, vio un hermoso toro. Entonces, hay cosas que a mí me gustan y que yo lo voy a replantear. Eso se llama obviamente intertextualidad. Y de alguna manera quiero agradecer a Patrick porque ha dado su punto de vista y una cosa que él no dijo, y de verdad yo no estoy en desacuerdo de eso. A él le gusta más mi primer libro. Y lo que a mí en verdad me interesa mucho que haya dicho eso de manera personal, porque tengo amigos que dicen que les gusta más este libro. Y yo me siento contento por una cosa. Como decía Ribeiro, si tienes un libro de cuentos, a uno le gusta uno, a otro le gusta el otro, a otro, entonces quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Porque si solamente van a elegir un cuento o un libro, entonces has fracasado, ¿no? Entonces, si hay esa diversidad de opiniones, yo no me hago ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, al contrario, yo creo que cada lector saca sus propias conclusiones y finalmente, pues, cada uno ya verá si le gusta o no le gusta, ¿no? Finalmente, quiero agradecer al editor Jaime Vázquez, que aún con todo lo que pueda pasar, ahí vamos avanzando. Y esperemos, pues, como decía él, que el tercer libro también lo podemos sacar. Lo que sí voy diciendo es que el primero tiene ciertas características, estas otras desde el punto de vista formal, y el tercer libro va a tratar de juntar ambos. Vamos a ver qué cosas salen de esa nueva versión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pepe Rodríguez por sus palabras, y mientras servimos unas cervecitas para quienes puedan o quieran tomar y gaseositas para quienes tengan, digamos, renuncia a tomar cerveza, alguien si quiere hacer preguntas
por una indicación de ayer de José Rodríguez, únicamente a los autores, tanto a José Rodríguez como a Gerard Rodríguez. Hoy podría ser al revés porque él está en otro lado de la orilla. Pero mientras, si alguien quiere hacer una pregunta, yo le alcanzo el micro para José Rodríguez o para cualquiera de los cuatro que está aquí en la mesa. Si quieren hacer alguna pregunta, solamente tienen que pedir el micro y formularla, digamos, ¿no? Pero mientras alguien se anima, los escritores tienen algo de orates, ¿no? Y Pepe Rodríguez había sugerido que este libro se presentara en el Pardo, en una fiesta de explosión. Y nosotros hemos hecho las gestiones para que se presente en el Pardo, pero en verdad el hijo el dueño del Pardo de explosión nunca se animó, a pesar que había tenido una relación periodística con él, a ceder su local para presentar un libro por razones que seguramente él solo lo sabe, ¿no? Pero la idea era presentar este libro en el Pardo con un homenaje a David Núñez, porque en verdad leer Guauquicitos no es solamente, como dice Pepe, un cuento sobre David Núñez, sino sobre los músicos, las penurias, las alegrías y todo lo que pasa alrededor de sus giras y todo ello. Por eso, para hacer el brindis de esta noche, me indica que ya están todos tienen la mesa falta, pero ahí tienen agua. Tienen su presencia, y les invitamos también a que vengan mañana, porque mañana va a ser una noche maravillosa con la música de Luis Salazar Orsi. Sí, Enrique lo está pidiendo, pero él está prohibido de hablar ahora. Ya habló ayer en la presentación de su libro. ¿No? Yo quería preguntarle a los autores, ¿no? ¿Cómo seleccionan temas? O sea, ¿cómo construyen? Porque la selva es mágica, ¿no? Pero da para todo. Eso en primer lugar. Y luego a Jaime Vázquez, ¿con qué criterio selecciona a qué autor publicar? Porque en este local, en un año se han presentado 87 libros. Acá hay una porción inmensa con un loreto que no lee mucho, ¿no? Entonces, está clara, y yo te agradezco que me hayas preferido al pago, ¿no? Te choteo porque el padre tuviste que venir acá. ¿Cómo escogen los temas? O sea, ¿con qué? Tiene que ver, creo yo, como se puso de moda en un momento. Como decía, varios me cuentan, José, tengo esta historia, me dicen, pero sinceramente no, así sea a veces muy simpática, no sé, yo tampoco sé, pero hay cosas que te llaman la atención y dices, esto sí tiene que ir a un cuento, porque creo yo que además tienes que tener la capacidad de poder desarrollarlo, porque tampoco no todo vas a poder narrar, y yo creo que eso sí, una de las cosas que un autor, por lo menos para mí, debe cuidarse mucho, es publicar cuando realmente considere que debe publicarse. Yo creo que ahorita los escritores jóvenes, muy jóvenes, tienen una rapidez en querer publicar, o sea, dan ahí y publican. Esto seguramente el público te lo va a remontar para hacer la bulla. Por ejemplo, publican un libro, 10 autores, un cuento cada uno. Y otra vez otro libro, 10 autores, otro libro. Entonces, ¿por qué no piensan en un libro? ¿No? ¿Por qué no piensan? ¿Por qué tienen que apurarse en publicar? ¿Cuál es ese afán de querer publicar? Por lo menos yo hablo de mi propia experiencia, ¿no? O sea, sinceramente yo no me hago problemas en querer publicar ya. Pero eso, entonces no es que yo también quiero publicar, ¿no? Y de repente la pregunta de Enrique es porque también quiere publicar su segundo libro. Ya se va a publicar, Enrique. Vamos a ir a hacer esfuerzo para que se publique tu libro de cuentos también. Bueno, no sé. Bueno, a mí me ocurre de una manera muy distinta, ¿no? Primero,
yo los temas los selecciono a través de la lectura. Casi no tomo muchos elementos de las conversaciones con las personas. Soy docente, pero no tengo muchos amigos. La forma en que converso es con José y con mi editor. Pero relaciones amicales no tanto, quizás por el tema del trabajo y por el tema de que estoy más metido en los libros. Entonces, los libros son los que me van a dar el material con que voy a trabajar, pero en un momento quizás no te dicen, no, esto va a dar por un cuento. Lo razono, lo pienso y lo dejo ahí. Pasado ya el tiempo, puede ser que sea 3, 4, 5 meses, y esa idea está ahí, latente, la imagen que me dejó tal lectura de tal episodio, por decir, en el caso de Uriarte, a mí después que lo leí, lo dejé al libro ahí, al diario ahí, hasta unos 3, 4 meses que recién apareció la historia, ¿no? Cómo podía contarse. Entonces me insistía, hasta que dije, ya, bueno, no voy a seguir a trabajar. Entonces, así funciona, bueno, en sí, no las cosas. Por decir un tema que estoy trabajando en una novela, y ya estoy iniciando, ya la empecé a escribir, y es un tema que yo lo he estado analizando hace mucho tiempo. Yo he vivido casi un año viví en Yurimago, ¿no? En 2015 estaba trabajando con el Ministerio de Educación, y me enteré muchas cosas en ese pueblo, de la cual dije, no, ahora después de casi ya 10 años que estuve por allá, dije, no, ahora sí está para una novela, ¿no? Y la fuerza de la imagen, porque yo me quedé impregnado al escuchar a las personas contarme cómo fue los años 80 en Yurimago, fue algo que a mí me impactó mucho, que después de 10 años decidí ya retratar esto justamente en una novela, ¿no? Que ya estamos trabajando y espero pues que Tierra Nueva pues, más adelante me apueste por ese libro, porque nuevamente regreso al tema de la memoria, nuevamente regreso al tema de la historia y nuevamente regreso al tema de la Amazonía. Muchísimas gracias a los autores. Yo creo que todos tienen la pregunta de Enrique Rodríguez, de quien hemos presentado un libro el día de ayer, también Una mariposa aletea en el Amazonas. En realidad los editores, las editoriales, seleccionamos las obras a los autores por afinidad, por calidad y también por propuesta. Y Patrick, a quien hemos publicado, ha publicado en otras editoriales también, pero nosotros dejamos mucha libertad a los autores para que busquen el camino editorial que ellos crean conveniente. Nosotros llevamos 25 años en este negocio, para hablar con crudeza, que es un negocio lo de los libros. Debería ser un negocio siempre. Entonces, y en este camino hemos publicado, Enrique me provoca decir esto, a Ernesto Cardenal, a César Hildebrand, a Alonso Rabia, a Marco Marcos, a José María Salcedo, y mañana van a enterarse las novedades literarias que hay que involucran a Cheva Salcedo. Pero hemos publicado al 90% de autores que viven en Iquitos. Y eso no es un pergamino para la editorial únicamente, sino para los autores. Y nosotros apostamos por el trabajo literario de Pepe, de Gerald y de Patrick en su momento también, que ojalá pueda volver a la editorial. Pero si no vuelve, igual lo vamos a seguir invitando a las presentaciones, porque la literatura, más que broncas intestinas, es pasión, y en la pasión ustedes saben que se provocan odios y amores, pero la literatura está hecha para unirse a la gente. Y a lo que dice Pepe, por ejemplo, y eso es un trabajo editorial que hacemos nosotros. Miren, Vargas Llosa, que ha fallecido, premio Nobel y doctor honoris causa de todas las universidades del mundo, creo, decía que un viaje a la Amazonía, allá por el año 50, le provocó escribir 3 novelas, y todo lo que conocía de la Amazonía, él lo había visto en ese viaje y luego leyendo los libros de los cronistas de la época en la Biblioteca de Francia de París. Y tiene su teoría sobre ello, pero eso es lo que sucede, esa es la literatura, y todo lo que ha dicho Pepe, lo que ha dicho Patrick, Marina y Gerald, esa es literatura, y que estemos acá reunidos en torno al libro también es literatura. Así que no quiero yo extenderme, pero
la selección de los autores es esa, por afinidad, por compañerismo, por amigos y porque estamos en el mismo rumbo de hacer que en esta ciudad se lea un poco más. Así que salud con todos y después vamos a conversar con los autores seguro. Gracias por estar acá y les invito mañana.